Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Mi nombre es Estefanía Cortés, soy periodista de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación y para mí es un placer darle la bienvenida hoy a una nueva conferencia de este ciclo de webinar del Plan de Reactivación Educativa, cuyo objetivo es entregar a las comunidades educativas herramientas para el fortalecimiento de aprendizajes. Hoy en particular tenemos la conferencia que se titula Orientaciones didácticas de matemática y esto es parte de un ciclo específico que está organizando nuestra unidad con el fin de poder difundir a las comunidades todo lo que tiene que ver con el proceso de actualización de la priorización curricular para el periodo 2023-2025. Nos alegra contarles que hoy día tenemos a grandes panelistas. Tenemos a Patricio Rodríguez, él es profesor de matemática e informática educativa y es doctor también en didáctica de la matemática. Además, es el coordinador del equipo de matemática de la unidad y además le acompaña María Francisca Abarca Moevis. Ella es profesora general básica con mención en matemática y también es parte de la unidad de matemática de nuestro ministerio. Les quiero comentar que esta conferencia está siendo grabada y que además luego esta grabación se va a subir a la página web de nuestra unidad, que es www.curriculumnacional.cl, y también al canal de YouTube del Ministerio de Educación. De todas maneras, esta información se las vamos a ir entregando en este chat. También aprovechar la instancia para contarles que vamos a recibir y canalizar sus preguntas a través del chat que está disponible. La verdad es que si son muchas, trataremos de responder aquellas que se repiten y en el caso de que no haya respuesta, nuestros canales siempre están abiertos, nuestras redes sociales, y la invitación ahora es que se sigan conectando, estén muy atentos y atentas a nuestros canales, ya que se vienen próximos webinars de distintas asignaturas durante todo el mes de abril y también durante el mes de mayo. Así que sin más preámbulos, los dejo con María Francisca para que iniciemos este webinar. Muchas gracias, Estefanía. Buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos mucho por estar presentes el día de hoy, que estaremos hablando acerca de la actualización de la priorización curricular y las orientaciones didácticas de la asignatura de matemáticas. Es por esto que esta presentación está organizada en 3 aspectos. En primer lugar, vamos a hablar del plan de reactivación educativa. En segundo lugar, vamos a abordar la actualización de la priorización curricular, específicamente en la asignatura de matemáticas, viendo los principios que están detrás de esta actualización, para después pasar a las orientaciones didácticas de la asignatura. En este ámbito veremos los focos de reactivación integral de aprendizaje, estrategia de integración de aprendizajes y finalmente veremos 2 ejemplos donde se puede ver ilustrada esta estrategia de integración de aprendizaje. Continuando entonces con la presentación, vamos a hablar de la reactivación educativa. Mitigar y superar los efectos de los años de no presencialidad en convivencia, salud mental y aprendizaje y vinculación de los y las estudiantes y sus familias con los establecimientos educativos constituyen actualmente uno de los grandes desafíos tanto de la política pública como del país en su conjunto. En este escenario, el Ministerio de Educación diseñó y comenzó a implementar un plan de reactivación educativa para apoyar el esfuerzo de las comunidades en todas estas dimensiones. El objetivo, por lo tanto, de esta propuesta es impulsar una respuesta integral y estratégica para la reactivación educativa. Para ello se plantean objetivos específicos para cada una de estas dimensiones. En la primera dimensión vemos que lo principal es que los establecimientos sean espacios de protección y bienestar socioemocional para todos sus integrantes. El segundo objetivo específico de la segunda dimensión habla de fortalecer la acción pedagógica con el fin de recuperar los aprendizajes. Y la tercera dimensión, buscamos que los estudiantes asistan a los establecimientos educativos y de esta forma garantizar las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes. La presente presentación se enfoca principalmente en la segunda dimensión, en el segundo objetivo específico. A continuación, les dejo con Patricio Rodríguez, quien les va a hablar un poco más acerca de la actualización de la priorización curricular. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar conectados al webinar de matemática.
En este caso les hablaré sobre la actualización de la priorización curricular en la asignatura de matemáticas. La estrategia de gestión del currículum, que favorece la reactivación integral de aprendizajes, se fundamenta en tres aspectos. Primero, prioriza, con base a criterios, clasifica los objetivos de aprendizaje en tres clases basales, complementarios y transversales, y promueve la integración desde dos modalidades, lo intradisciplinar y lo interdisciplinar. En cuanto al aprendizaje, los aprendizajes basales, recordemos, son aquellos aprendizajes fundamentales para el desarrollo de las trayectorias formativas. En cuanto a los aprendizajes complementarios, enriquecen los aprendizajes basales, pudiendo ser integrados para favorecer el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y en cuanto a los aprendizajes transversales, son objetivos relacionados con aspectos socioemocionales, convivencia, bienestar y salud mental. La actualización de la priorización curricular se sustenta en cuatro principios: bienestar, contextualización, integración y profesionalidad docente. En cuanto a bienestar, este principio pretende atender una de las áreas más afectadas por la pandemia y el cierre prolongado de las escuelas, el bienestar socioemocional de las comunidades. Promueve una priorización atenta con los aprendizajes transversales y entrega un rol protagónico a la asignatura de orientación. En cuanto a la contextualización, promueve la pertinencia y resignificación territorial del currículum de acuerdo con las particularidades y singularidades de cada región, lugar o comunidad escolar. La integración, este principio, implica una gestión del currículum que incluye aprendizajes, atiende la diversidad de los contextos y la complejidad de los aprendizajes. Se materializa en dos modalidades: lo intradisciplinar y lo interdisciplinar. Y en cuanto a la profesionalidad docente, fortalece la toma de decisiones curriculares de las comunidades escolares de acuerdo a sus necesidades y contextos particulares. En cuanto a los principios de la actualización de la priorización curricular, de forma particular en matemática, se pueden observar en la siguiente forma. En cuanto a bienestar, convivencia y salud mental, se relaciona con que los estudiantes valoran sus capacidades para analizar y construir estrategias en la resolución de problemas, así como también comprender diferentes puntos de vista cuando socializan sus formas de resolución. En cuanto a la contextualización, aborda una problemática histórica de la matemática en cuanto a dotar a los objetos matemáticos de sentido y significado para el desarrollo de habilidades y conocimientos profundos. En cuanto a la integración de aprendizaje, se refiere a comprender de mejor manera la realidad y resolver diversos problemas y reactivando y recuperando aprendizaje. En cuanto a la profesionalidad docente, el profesional de la educación como favorecedor de la construcción de conocimiento, por lo que se requiere de un rol reflexivo para esta labor. En cuanto a los focos, ahora con respecto al documento de orientaciones didácticas de matemática, los focos de la reactivación integral de aprendizaje son tres: leer, escribir y comunicar para el aprendizaje, abordar las brechas, rezagos y desafíos del aprendizaje y el desarrollo de aprendizajes socioemocionales. Las competencias relacionadas con leer, escribir y comunicar de forma efectiva son esenciales en el mundo moderno. En matemática, esta competencia se sistematiza en tanto favorece la comprensión de la realidad, facilita la selección de estrategias para la resolución de problemas y contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. En la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas existen dificultades históricas relacionadas con la comprensión de determinados conceptos y procedimientos matemáticos. Con la pandemia, dichas dificultades se acentuaron aún más, por lo que es necesario atenderlas.
Una propuesta para realizar esto son los ejemplos de integración que mostraremos a continuación, que favorecen y fortalecen las trayectorias de aprendizaje. La resolución de problemas y el aprendizaje basado en proyectos favorecen el despliegue de distintas dimensiones socioemocionales, como por ejemplo lo actitudinal y el desarrollo de diversas habilidades en su desarrollo. En cuanto a la integración, es una estrategia que puede comprenderse como la articulación entre objetivos de aprendizaje de conocimientos, habilidades y actitudes de una o más asignaturas, cuya finalidad es establecer relaciones que favorezcan una comprensión compleja del conocimiento, para aproximarse a este de manera holística y significativa. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, supone una integración para poder, que puede ser intradisciplinar o interdisciplinar. Por otra, implica un compromiso para analizar y gestionar un currículum significativo y pertinente para el proceso de enseñanza y aprendizaje. A continuación, sí, dale, Francisca. Continuando con la estrategia de integración de aprendizajes, vemos que tiene dos finalidades. Primero, para el desarrollo de aprendizajes profundos y también para la reactivación integral de aprendizajes. Dentro de la primera finalidad, vemos una trayectoria al interior de un curso que puede tener dos modalidades, intradisciplinar e interdisciplinar. Intradisciplinar entendido como dentro de una misma disciplina, interdisciplinar articulando dos o más asignaturas. Y para la finalidad de reactivación integral de aprendizajes, esta puede ser entre cursos, es decir, integrando aprendizajes basales de años anteriores y de esa manera recuperar aprendizajes. Esto también puede ser intra e interdisciplinar. La estrategia de integración, por lo tanto, contempla la articulación de los tres tipos de aprendizaje que fueron mencionados con anterioridad, por medio de un elemento integrador y un propósito formativo. El elemento integrador corresponde a conocimientos, habilidades, actitudes, temas emergentes, actividades escolares que requiere la comunidad, cuya función es articular los distintos tipos de aprendizaje, ya puede ser de una misma asignatura o con otras asignaturas. Por su parte, el propósito formativo responde al para qué de la enseñanza y cumple la función de conectar los objetivos pedagógicos con las intenciones pedagógicas de los docentes, atendiendo a las necesidades, intereses y potencialidades de los propios estudiantes. Cabe destacar que la definición de estos componentes no está establecido en una ruta específica, es decir, el docente podría comenzar primero estableciendo un elemento integrador o partir por el propósito formativo o por los objetivos de aprendizaje que quiere desarrollar. A continuación, les mostraremos algunos ejemplos de cómo poner la estrategia de integración al servicio de la reactivación educativa. Estos ejemplos los pueden encontrar en el documento de las orientaciones para la reactivación de aprendizajes de matemática que están disponibles en la página web de Currículum Nacional. Les recordamos que estamos en el webinar de las orientaciones de matemática y que cualquier duda que puedan tener durante la exposición la pueden ir dejando en el chat para al finalizar poder responder a la mayoría. Entonces, en este documento de las orientaciones se presentan ejemplos de casos hipotéticos utilizando la estrategia de reactivación de aprendizaje, es decir, la estrategia de integración de aprendizaje, disculpen. Para crear estos ejemplos, diseñamos casos hipotéticos a fin de ilustrar por medio de un relato el proceso de la toma de decisiones pedagógicas de una profesora o un profesor. Estos casos son relatos sobre situaciones que comúnmente ocurren en el aula matemática, que muestran experiencias donde se integran aprendizajes de manera intradisciplinar o interdisciplinar, y que insisten en la integración de OAS de años anteriores para poder recuperar el aprendizaje. Además, estos relatos están orientados por preguntas para la reflexión, que contemplan, en primer lugar, el uso de fuentes de información. Esto respondiendo las siguientes preguntas que van a aparecer ahora. Ahí está. ¿Con qué información cuento como docente que me permita diagnosticar lo que quiero que mi curso aprenda? En un segundo momento,
Determinar cuál es el elemento que integra estos objetivos mediante la pregunta: ¿qué situación o problema de interés del estudiantado o la comunidad puede abordarse al partir del trabajo con los distintos tipos de aprendizaje? Luego, diseñar secuencias didácticas pertinentes, es decir, qué acciones didácticas diseñará él o la docente para desarrollar estos aprendizajes. Luego, preguntarse por los propósitos formativos. ¿Para qué queremos que los estudiantes adquieran estos aprendizajes? Y finalmente, planificar cómo y cuándo va a ser monitoreado el aprendizaje mediante preguntas como, por ejemplo, qué instancias son susceptibles para poder observar, monitorear y retroalimentar los procesos, o qué deben hacer o decir los y las estudiantes para poder observar el desempeño. En el documento de las orientaciones aparecen estas mismas preguntas para poder ir orientando la toma de decisiones de este relato en particular. En las orientaciones se ponen a disposición 6 ejemplos didácticos de esta estrategia de integración de aprendizajes. Hoy en esta presentación les vamos a mostrar 2, uno de enseñanza media y uno de enseñanza básica. El primero se titula Llenado de recipientes, es para tercero medio. Este trabaja de manera interdisciplinar porque aborda la asignatura de matemáticas y de física electiva y tiene foco en leer, escribir y comunicar predominantemente. El segundo ejemplo es el desarrollo de noción de probabilidad. Este es para sexto básico. También está predominantemente enfocado en leer, escribir y comunicar. Sin embargo, este es intradisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que aborda 2 objetivos de la misma asignatura, pero uno de quinto básico para poder reactivar ese aprendizaje. Bien, vamos a analizar el ejemplo didáctico interdisciplinar que, como dijo Francisca, aborda el OA3 de tercero medio de matemática y el OA5 de tercero medio de física. Durante una revisión de la evaluación intermedia y con conocimientos de profesionales que tiene la profesora, en cuanto a que la comprensión conceptual del concepto de función es difícil, identifica, ¿cierto?, que sus estudiantes tienen ciertas dificultades en el tratamiento y la conversión de cierto tipo de funciones. Entonces, con el fin de enriquecer los aprendizajes, gestiona y se articula, se organiza con la profesora de física, de tal suerte de abordar este contenido, como hemos dicho, considerando el OA3, que es un aprendizaje basal, en articulación con el OA5 de física electivo. El OA3 de matemática menciona aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de crecimiento y decrecimiento que involucran las funciones exponencial y logarítmica. Y el OA5 de física del mismo nivel menciona investigar y aplicar conocimientos de la física, como mecánica de fluido, electromagnetismo o termodinámica, para la comprensión de fenómenos y procesos que ocurren en sistemas naturales. Posteriormente, después del diagnóstico, hay una identificación del propósito formativo. A partir del estudio analítico del llenado de diferentes tipos de recipientes, las y los estudiantes concurren en conocimiento de funciones subgráficas y las relaciones que es posible establecer entre ellas y su aplicación en situaciones de la vida para resolver problemas. Posteriormente, hay una identificación del elemento integrador. El elemento integrador que consideraron ambas profesoras corresponden a las funciones exponencial y logarítmica en el estudio del llenado de recipientes. Y posteriormente, como última fase o momento, hay una situación de monitoreo, donde las profesoras monitorean que se desarrollaron aprendizajes profundos. En este caso, se propone diseñar una pauta mediante la cual entregan hitos o soluciones parciales en el desarrollo del estudio interdisciplinario.
A continuación, veremos una simulación en GeoGebra, donde se puede, la cual es una herramienta que obviamente se puede utilizar y gestionar para la enseñanza para la ejemplificación de esta situación. Ahí se está enviando a través del chat el link. Si gustan pueden ingresar a él o guardarlo para posteriormente poder manipularlo. La situación es la siguiente. Se tiene un recipiente, aquí está como de perfil, ¿no? Rectangular. Y entonces lo primero que hay que invitar a los estudiantes es la identificación de las variables involucradas en el fenómeno, lo cual no es trivial. Por ejemplo, en este caso, la identificación de la variable independiente, que es el tiempo, que puede estar en segundos, por ejemplo, y la variable dependiente, que es la altura del agua del llenado dentro del recipiente. Esa sería la variable dependiente que corresponden al eje de las abscisas y al eje de las ordenadas. Se puede manipular el control donde dice t igual a 0. Entonces, ahí entonces echamos a andar el tiempo y a medida que transcurre el llenado del recipiente, como el recipiente es recto, digamos, se genera una gráfica entonces lineal. Lo interesante es que se puede en este caso particular abordar una función lineal o también una función afín. En el caso de la función afín, el recipiente ya tendría que tener cierta cantidad de agua adentro en el tiempo cero. En la siguiente simulación, en la siguiente página, que también se va a enviar por el chat, hay una diferencia, ¿no? El recipiente ya no es rectangular, sino que tiene cierta abertura. Entonces, lo mismo, si nosotros echamos a andar el tiempo, la barrita del tiempo, entonces se va a generar un comportamiento, ahí se está enviando el applet, el link, un comportamiento que se aproxima a un comportamiento logarítmico, ¿no? Entonces aquí ya la forma de la gráfica entonces se asocia al tipo de llenado del tipo del recipiente y de donde parte la gráfica, es decir, cuál es el intersecto con el eje de las ordenadas, es si el recipiente tiene o no agua en el tiempo inicial. Entonces, ¿qué se logra con esta actividad? Se logra, por un lado, descentrar la enseñanza, que usualmente está focalizado en lo algebraico, ¿cierto? En lo formulístico, y trasladar la enseñanza o incorporar a la enseñanza lo gráfico, que de repente está un poco relegado en la matemática. Se pueden decir cosas del fenómeno desde lo gráfico. El tipo de recipiente, si contiene agua o no, y el tiempo, incluso se puede aproximar el tiempo, estimar el tiempo en que el recipiente se llena, considerando que la gráfica no es infinita, ¿no? Sino que tiene cierto dominio y cierto recorrido. El dominio corresponde hasta donde el recipiente se puede llenar, porque por supuesto después no se puede seguir llenando, se vacía, digamos. Y parte del 0,0 si es que el recipiente no tiene agua, ¿sí? Entonces, también darle ese significado de acuerdo al contexto del fenómeno. A continuación, ejercitaremos esto con una actividad interactiva con ustedes que me gustaría, las invito y los invito a que puedan registrar sus respuestas en el chat. Entonces la actividad consiste en más o menos hacer lo mismo que hemos estado explicando, ¿no? Tenemos ese recipiente considerando que el flujo es constante. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la gráfica asociada a este comportamiento? Vamos a dar un par de segundos para que lo puedan analizar. ¿Cuál sería la gráfica asociada a este comportamiento de acuerdo a ese recipiente? Les recordamos a los que se van incorporando que estamos en el webinar de orientaciones didácticas de matemática, con foco en la reactivación integral de aprendizajes. Ahí hemos recibido ya varias respuestas. Los invito y las invito a que registren sus respuestas
a modo de, ¿cierto?, ejercitar, ¿no?, esta habilidad de incorporar o relevar lo gráfico en el estudio de fenómenos. Bien, entonces, para continuar, voy a dar la respuesta, ¿no? La respuesta correcta, digamos, y vamos a tratar de argumentar por qué, ¿sí? La respuesta en este sentido es la letra C. ¿Por qué? Si nos fijamos, hay el volumen a llenar. Se supone que aquí el recipiente parte vacío, ¿no? Se supone que es una situación de llenado. Entonces el recipiente parte vacío. ¿Por qué podemos argumentar eso? Porque todas las gráficas, las 4 que están aquí, parten del 0,0. Entonces se puede asumir que el recipiente inicialmente, en el tiempo cero, no tiene nada de agua. Posteriormente se va llenando, llenando, llenando. Fíjense que el volumen a llenar, que está abajo, digamos, es más grande, ¿no?, que el volumen a llenar que está arriba. Entonces, con el flujo constante hay un llenado de cierto tiempo, pero ya al momento de pasar al segundo cuerpo que está encima del otro volumen, entonces el llenado es más rápido. Es decir, la altura es cada vez en más altura en menos tiempo. Por lo tanto, si miramos nosotros la letra C, tenemos un comportamiento y entonces en una diferencial de tiempo, la altura es mayor. En este caso, que es lo que estamos diciendo, la pendiente es mayor, ¿no? Después se puede sistematizar de esa forma. Podemos descartar, por ejemplo, la letra B, donde hay una cierta curvatura. ¿Por qué? Porque el recipiente es recto, ¿no? Recordemos que hemos dicho que la curvatura se genera cuando el recipiente es abierto o quizá un poco cerrado. Y la A, bueno, se descarta porque ahí sería un solo volumen, y la D tiene otro comportamiento que es como inverso a este, sería uno más, un volumen menor, y después un volumen mayor arriba, ¿sí? Pasemos a la siguiente actividad. Entonces, ahora vamos a hacer la actividad inversa. Tenemos una gráfica. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál sería el recipiente asociado a este fenómeno? Del mismo modo, las y los invito a que puedan registrar sus respuestas en el chat. Recordemos, para los que se siguen integrando, que estamos en el webinar de orientaciones didácticas para matemática, con foco en la reactivación integral de aprendizajes. Ya hemos recibido bastantes respuestas. Anímense a participar. Excelente. Exactamente. Muy bien. La mayoría, casi todos, respondieron que la letra D. Entonces, veamos por qué es la letra D. Veamos que el recipiente en su parte inferior es abierto, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada vez que la altura, el tiempo transcurre, el volumen a llenar es mayor, ¿sí? Considerando que el flujo es constante, entonces a medida que avanza el tiempo, la altura es cada vez más lenta, avanza cada vez más lenta. O en otras palabras, estoy hablando del cuerpo de abajo, a medida que se transcurre el tiempo, la altura se llena más lento. ¿Sí? Se llena más lento porque el volumen va aumentando cada vez que avanza el tiempo. Cuando ya se llega a la parte del medio y se considera el volumen que está arriba, es recto, por lo tanto es una línea recta, y como es más pequeño que el volumen de abajo, entonces la altura avanza más rápido. Por lo tanto, tiene una pendiente un poco más pronunciada. No podría ser el A y el B porque ambos cuerpos son rectos, ¿sí? Entonces generarían gráficas como funciones lineales, ¿no? Y tampoco podría ser la C, porque fíjense que ahí empieza de forma más lenta y a medida que pasa el tiempo se va llenando cada vez más rápido. Entonces sería un comportamiento aproximadamente exponencial, la parte de abajo de la C. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? Volvemos a repetir, hablar cualitativamente del fenómeno desde la representación gráfica. A continuación, entonces, los dejo con el ejemplo de educación básica, el cual lo explicará Francisca.
Vamos con el segundo ejemplo. Este ejemplo, a diferencia del anterior, es intradisciplinar. Eso quiere decir que se trabajan objetivos de la misma asignatura, pero de años anteriores. Este se titula Desarrollo de la noción de probabilidad, es para sexto básico. Una profesora, con base a los resultados de la evaluación DIA, es decir, del diagnóstico integral de aprendizaje, del año anterior, y debido a la importancia de la noción de probabilidad para la trayectoria educativa, la profesora de sexto básico ve la necesidad de desarrollar nociones del concepto de probabilidad. Además, mediante otro diagnóstico, ve que a sus estudiantes les es difícil expresarse sus ideas tanto de manera oral como escrita. Con el fin entonces de enriquecer estos aprendizajes, la profesora decide reactivar aprendizajes de quinto básico, específicamente el OA 24, en el cual se trabaja una primera estimación y cualificación verbal de posibilidades de ocurrencia de un evento, es decir, utilizando palabras como seguro, posible, poco posible, imposible, entre otros. Para avanzar entonces en el entendimiento de estos aprendizajes, la profesora determina como elemento integrador la utilización de experimentos concretos o simulados, experimentos aleatorios. ¿Con qué fin? Con el fin de favorecer en los estudiantes estrategias para abordar y resolver distintos problemas contextualizados. Entonces, para esto realiza una secuencia didáctica que pueden ver en mayor detalle en el documento de las orientaciones que ya mencionamos, que está disponible en la página de Currículum Nacional. Y finalmente establece las etapas para monitorear el aprendizaje. Después de que los estudiantes realizaron varios experimentos aleatorios, ellos comunican y conjeturan acerca de la ocurrencia de estos sucesos. La docente elabora rúbricas donde se evalúen dichos aspectos tanto en la precisión conceptual como en la adecuada comunicación. Para trabajar esta actividad, la docente necesita ocupar ciertos materiales. Pueden ser de manera concreta, como por ejemplo trabajar con dados, con monedas, con cartas, o también puede hacer uso de recursos virtuales y tecnológicos. En este caso nosotros les queremos mostrar una página web que va a aparecer ahí abajito el link y se los voy a mandar por el chat, que puede ser que varios ya lo conozcan, pero lo queremos mostrar para aquellos que no lo puedan ocupar. Este se llama Matigón, le digo yo, entonces usted se mete a ese link y se les va a desplegar la siguiente página web. Aquí. Se nos abre un patio de juegos matemáticos donde nosotros en la barra superior podemos apretar en la parte de la izquierda donde dice Polypad y se nos van a abrir una serie de recursos virtuales que, si se fijan, están clasificados de manera similar a nuestros ejes de la asignatura de matemáticas. En la parte izquierda aparecen losas y se pueden desplegar distintos recursos. Por ejemplo, si nos metemos a la que dice números, podemos abrir una que a mí personalmente me gusta mucho, que son los azulejos de números. Y aquí, si se fijan, tenemos la representación de, por ejemplo, la unidad, la decena y la centena, tanto de manera 2D como 3D, que aparece como levantada la imagen. Yo puedo ocupar esto para realizar guías o también lo puedo proyectar en la sala y puedo representar un montón de aprendizaje. Vamos a ver otra. Por ejemplo, si nos metemos a fracciones, yo puedo seleccionar círculos de fracciones y me aparece inmediatamente representaciones circulares de fracciones que yo las puedo colocar, pues las puedo girar, puedo armar el entero, etcétera. Entonces también este recurso me puede servir mucho para mis clases. Vamos entonces ahora a lo que nos compete según la actividad. Nos vamos a ir a probabilidad y datos, la losa de probabilidad y datos, y en este caso aparecen varios recursos y nosotros vamos a ocupar el dado. Si ustedes lo seleccionan, puede ser la profesora para modelar o los mismos estudiantes. Yo puedo poner lanzar el dado y me aparece aleatoriamente una de las caras del dado. Si yo aprieto donde dice tabular, se me genera inmediatamente una tabla donde van apareciendo los resultados del lanzamiento de los dados. Si yo lanzo el dado, me aparece el resultado. Sin embargo, este va cambiando. Entonces, ¿cómo hago yo para que esta tabla sea acumulativa? Aprieto donde está la tabla
los 3 puntitos que aparecen al lado derecho y tengo que cambiar donde dice agregación, reemplazo, lo cambio por acumulativo. De esa forma, yo ahora sí voy a lanzar el dado y me va a ir apareciendo la frecuencia acumulada de los lanzamientos que hagan los estudiantes. Entonces yo le puedo decir que lancen el dado 50 veces, 100 veces, depende de la actividad, y me va a ir contando la cantidad de lanzamientos. Luego, si yo aprieto la tabla, puedo también apretar donde aparece en la segunda opción, diagrama de barras, y se me genera inmediatamente el gráfico que ilustra nuestro lanzamiento, nuestro experimento de lanzamiento. Entonces, con esta herramienta, por ejemplo, dentro de muchas otras que hay, puedo realizar una actividad con los estudiantes de datos y probabilidad. Volviendo entonces a la presentación. Aquí. Les contamos que todos los documentos que nosotros hemos nombrado a lo largo de la exposición se encuentran disponibles en la página web curriculumnacional.cl. Ahí pueden encontrar los documentos curriculares propios de, por ejemplo, la actualización de la priorización curricular, las orientaciones de matemática, distintas secuencias de aprendizaje y además, si me hacen clic en la presentación para que aparezcan los monitos. Ahí sí, ahí están. Y además, en la página web de Currículum Nacional van a encontrar una pestaña que dice recursos de apoyo para la reactivación educativa. En esta pestaña se abren recursos para lenguaje, para la educación socioemocional y de matemáticas. Y en matemática pueden encontrar varios recursos, tanto para enseñanza básica como enseñanza media, que les pueden ayudar para la reactivación educativa. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. No sé si a lo largo de la exposición a alguien le tiene una pregunta que quizás pueda hacer para que le respondamos. Vamos a dejar el chat abierto. Les animamos a hacer preguntas. Ahí también incorporé en el chat el link directo a lo que mencionaba Francisca. Voy a ir comentando algunas cosas. Aquí, Jackie, gracias por tu comentario. Ella menciona, me encantó el último link, no lo conocía, muchas gracias. Y la actividad con GeoGebra también, muchas gracias, Jackie. Esa es la idea, favorecer el uso de herramientas. También los invitamos a revisar regularmente la página de Currículum Nacional, ya que van a estar apareciendo recursos, herramientas, simulaciones, etc. ¿Más preguntas? Aquí voy a correr un poquito aquí que no sé. Sandra Ulloa, muchas gracias por tu pregunta, por tu comentario. Ella dice, gracias, entretenida la última página web. Les invitamos a explorarla también porque tiene muchos recursos que pueden utilizar. Sandra también menciona, con GeoGebra trabajamos el juego de la Torre de Hanoi. Bien. Bien, si no hay más consultas y comentarios, les agradecemos por estar presentes en este webinar. Los invitamos y las invitamos
a presenciar los siguientes webinars que van a ser publicados en la página web de Currículum Nacional, en el Instagram también lo invitamos a revisar. Y aquí Ernesto dice, ¿cuándo estará disponible el video para reproducirlo? Va a estar en YouTube, ¿sí? Del canal de Mineduc, Currículum Nacional, a partir de mañana, de estos días, de esta semana se va a subir. Todos los webinars se van a subir en esa página, van a estar disponibles. Listo. Entonces, le damos las gracias, estimadas y estimados profesoras y profesores, por estar presentes en el webinar. Y les deseamos una muy feliz tarde. A ver, aquí hay un par de comentarios, dice... Claro. También van a haber unas consideraciones para ATP, por eso le mencionamos que estén atentos a la página de Currículum Nacional. Van a salir van a salir algunos recursos, herramientas que se están trabajando. Estimado Patricio, me informan que el lunes a las 4:30 van a ser las orientaciones de técnico profesional. Perfecto. Excelente. Ahí entonces los dejamos y las dejamos invitados. Muchas gracias por su asistencia, que estén muy bien.